Señor, amén. Y tenemos un espíritu agradecido, estamos contentos de estar en la casa de Dios. ¿Cuántos saben que estamos viviendo días peligrosos? Y entonces es una gran oportunidad y un gran momento para los hijos de Dios podernos reunir en la casa de Dios. Es ahí donde recibimos fortaleza, donde recibimos ánimo, donde nos acordamos quién nos ha dado unas grandes promesas y por eso estamos aquí. Entonces cuando salgamos vamos a estar súper chéveres, se ha pasado el frío, se ha pasado todo y finalmente una ahorita se queda a hacer ¿qué? Ver noticias, malas noticias, ¿sí es así o no? Novelas, ¿qué novelas? No sé qué estén presentando ahorita, pero pues creo que no va a ser así como nada mejor de lo que estamos haciendo. Entonces me parece chévere. Bueno, Jazz, ¿dónde estás, Jazz? Tienes el privilegio de orar por ofrendas, por bendición. Eres una mujer de grandes testimonios. Entonces, bueno, es un excelente tiempo. Gracias, mi paz. Muchísimas gracias, mi paz, por la oportunidad de orar por las ofrendas. El día de hoy, desde que me levanté, estuve pensando en cómo presentar esta ofrenda o esta oración y pues básicamente entendí que nosotros los que vivimos en el cuerpo de Cristo debemos ser obedientes al Evangelio, y ser obedientes al Evangelio es traer nuestras ofrendas como lo quiere el Padre, porque eso le agrada a Él. Igualmente nosotros también debemos honrarlo porque Él es fiel y Él siempre nos ha dado más de lo que nosotros esperamos. Entonces Él espera de nosotros que lo honremos por quién es Él y por lo que ha hecho con nosotros. Entonces Pablo en 2 de Corintios nos dice cómo debemos traer nuestras ofrendas y cómo debemos presentar nuestros diezmos. Y él dice: cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana ni bajo presión, porque Dios ama a la persona que da con alegría. Y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten. Entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Él nos dice también en el versículo 12 del capítulo 9, nos dice: entonces dos cosas buenas resultan del ministerio de dar. Se manifestarán las necesidades de los creyentes de Jerusalén, se satisfacerán las necesidades de los creyentes y ellos expresarán con alegría su agradecimiento. Y él también nos dice que gracias a Dios por este don, que es tan maravilloso que no se puede describir con palabras, es decir, el don de dar. Entonces, en esta noche, Padre Celestial, te pedimos que seas tú dándonos sabiduría e entendimiento para traer con el corazón alegre y dispuesto las ofrendas que hemos preparado para ti. Te pedimos, Señor, que seas tú, precioso Espíritu Santo, guiándonos para traer estas ofrendas y presentarlas permanentemente ante ti para agradarte por todas las obras que has hecho en nosotros y por todas las bendiciones que recibimos. Hemos orado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, ¿para cuántos Dios ha sido bueno? Amén. Todo el tiempo, a veces, a ratos, mañana. No, dice que todo el tiempo Dios ha sido bueno. Las misericordias de Dios están cada mañana y su fidelidad termina con nosotros en la noche, ¿no? Entonces cada día es esa oportunidad de poderle dar gracias a Dios, de poder abrir nuestros ojitos y ver las personas que amamos, un techo, saber que tenemos un empleo, que de pronto decimos, no es lo que yo esperaría ganar, pero tenemos un empleo, tenemos un techo, tenemos comida. ¿Quiénes se han acostado aquí sin comer? No por dieta, ¿no? Ni porque estén de mal genio, sino porque no haya literal. Porque si hay una sola persona que aquí me dice que no ha tenido para comer, aquí le solucionamos, miramos qué hacemos, pero no podemos permitir que una persona en Cristo se acueste sin comer. Y miren que ninguno ha levantado la mano. Eso habla que somos grandemente bendecidos, amén. Entonces Dios es bueno y es bueno todo el tiempo, podemos ver su favor y su gracia. Saben, el día de ayer ayer o antier, estuve compartiendo un tema que marca mi vida porque me recuerda que muchos necesitamos a diario un intercesor. ¿Recuerdan? ¿Sí? Necesitamos un intercesor, ¿un qué? Un abogado, que ahí va a finalizar la enseñanza. Ahora, cuando yo pienso en esto, digo, no todo el mundo a veces tiene
no tiene la revelación o se le olvida por momentos esa gran ayuda que tenemos a nuestro lado. Y a veces queremos caminar solos, encontrándole la solución a nuestros problemas solos. ¿Y cuántos saben que solos nos cargamos? Solos nos preocupamos, cuando estamos caminando solos nos angustiamos, queremos correr para un lado, queremos correr para otro. Si es un tema de salud, queremos ir donde un médico, y si nos dicen ese no, me voy para donde un naturista, y si no es el naturista, me voy para el yerbatero, para donde sea, pero necesito. Si es un problema económico, entonces pensamos en diferentes opciones, como cuáles, aparte de buscar a Dios. Gota a gota, eso es un desangre gota a gota. ¿Cuál? Un préstamo, no sé, jugar la lotería, el baloto, ok. ¿Cuánto, el baloto sigue funcionando igual? ¿Tantos millones? ¿Sí, eso sigue igual? Yo le perdí la emoción, nunca jugué, de pronto no me gané nada y por eso no le creí, pero bueno, yo no sé si todavía funciona el tema, pero ¿cuántos queremos en angustia? Si son problemas sentimentales, ¿qué ayuda se puede buscar? Yo no sé, dicen que un clavo saca otro clavo, entonces termino una relación y me meto con otra persona creyendo que ahí va a estar la solución. Yo no sé, en cada área de nuestra vida, cuando caminamos solos, nos olvidamos que los hijos de Dios no estamos solos. Y a veces es necesario recordarlo. Entonces, quiero que usted coloque ahí en sus notas, muchos están tomando notas, la necesidad del hombre de tener un intercesor. La necesidad del hombre de tener un intercesor. Luz Dari me mira, ¿qué pasó con mi cuaderno? Les cuento que estoy escribiendo en mi celular, hay una aplicación o yo no sé qué, mi nieta me la bajó y puedo escribir todas las enseñanzas ahí, entonces me parece súper. María José les enseña. Bueno, volvemos. Quiero que me acompañen a Ezequiel 22, capítulo 22, verso 30. Dice así la palabra, Nueva Traducción Viviente. Dice Dios, busqué a alguien que pudiera reconstruir la muralla de justicia que resguardaba al país. Busqué a alguien que se pusiera en la brecha de la muralla para que yo no tuviera que destruirlos, pero no encontré a nadie. ¿Qué no encontró Dios? Un hombre justo. ¿Cuántos saben que justo y bueno no hay sino uno? ¿Cómo se llama ese justo y ese bueno? Y Dios dice, quise buscar entre los hombres un hombre justo que hiciera que vallado, que estuviera en la brecha. Y como les decía, buscando el significado de la palabra brecha y que se asemejara a lo que es una brecha para nosotros los hijos de Dios, había una separación muy grande y tenía que haber algo que uniera. Esa brecha es una grieta. La brecha es una abertura, la brecha es un orificio. Entonces había una gran separación entre el hombre y Dios. ¿Qué era lo que había separado al hombre de Dios? Ayúdenme. El pecado. Entonces tenemos un Dios santo, tenemos un Dios que no puede mirar el pecado. Nosotros, los hijos de Dios, fuimos concebidos en pecado, y por lo que hizo Adán, por las consecuencias de Adán y Eva, hubo una separación grandísima. Entonces dice Dios, ¿qué hago para no destruirlos a todos? Necesito conseguir a alguien que se convierta en el puente y haga esa unión en esa brecha, en esa grieta, abertura u orificio entre Dios y el hombre pecador. El hombre necesitaba que alguien se colocara como puente de tal manera que pudiera hacer regresar a Dios y unirlo con el hombre. Tremendo problema, ¿cierto? O sea, ¿qué voy a hacer? Entonces dice la palabra que Dios escoge algo de Él mismo, no encontrando a nadie. ¿Quién es ese alguien? Su hijo amado. No hay nadie. Entonces, ¿quién es? Es su hijo amado. El hombre necesitaba un intercesor, y el sacrificio de Jesús que Él estableció, o que Él fue obediente, lo volvió el único intercesor digno. Recuerden esta palabra. Lo volvió el único intercesor digno. Diga conmigo, Jesús es el único intercesor digno. Entonces nos recordamos de un versículo que dice la palabra que Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida, y nadie va al Padre si no es por ¿quién?
por Jesucristo. Entonces de ahí se desvirtúa todas las otras que personas adoran, imágenes, la Virgen, el Papa. No nos queremos meter con temas más confusos, pero estamos entendiendo qué es lo que dice la palabra. Y la palabra dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces Él es el puente, Jesucristo es el puente, ¿sí?, entre nosotros y Dios. Ahora, es el único intercesor para los hombres en todo el mundo, no hay más. Y vamos a ver en Primera de Timoteo, capítulo 2, verso 5, dice: pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y el nombre es Cristo Jesús. Entonces nosotros no podemos olvidar en el diario vivir de nuestra vida. Ustedes han visto cuando a veces vamos en un carro y uno ve otro carro adelante o lo que sea, que hay un pescadito y dice Jesús, y la gente cree que por llevar ese símbolo van a ser exentos de accidentes y todo les va a llegar así como de buenas a primeras. Creer en Jesucristo es obedecerle a Él. Creer en Jesucristo es volverlo el Señor de nuestras vidas. No es solamente una palabra como un amuleto, sino es que es conocer la persona de Jesús y es establecer en Él un día a día. No es a veces, no es solamente cuando nos va mal, no es solamente acordarnos cuando nos va bien, sino es una eterna comunión con Él. ¿Por qué? Porque Él es el único puente. Amén. Entonces, cuando Jesucristo se vuelve ese puente entre nosotros y Dios, dice que Él va y hacia Él, dice, entonces fluye de Jesús ante el Padre una incesante corriente de oración y amor, una incesante corriente. ¿Qué es lo que pasa? Que Jesús se vuelve, no sé, es que suena como tan burdo, tan poquita cosa para Él, se vuelve como el mensajero. Qué impresión, pero así es. Él se vuelve el que lleva corrientes de oración ante el Padre. Por eso debería merecer de nosotros todo el respeto, porque se hace hombre y se vuelve el que lleva una incesante corriente de oración y amor. Él lleva todo ese amor al Padre, porque el Padre no nos puede ver directamente, ¿cierto? Sino que nos ve a través de ¿quién? A través de su Hijo. Y Él está llevando una corriente de oraciones de todos sus hijos. ¿Quiénes somos los hijos del Señor en esta noche? Todos nosotros. ¿Cuántos hemos elevado una oración? Ojalá todas las oraciones de nosotros elevadas al Señor no sean solamente de petición, porque estamos viendo a Dios y a través de Jesús como un Dios bombero o el Dios microondas. Estamos en un momento de necesidad y ahora sí voy a ir a buscar de Dios, pero ¿por qué no antes cuando las cosas estaban bien? Sino porque solamente lo buscamos cuando las cosas están mal. A Dios y a través de su Hijo lo debemos buscar ¿qué? Todo el tiempo, porque es nuestra razón de ser, es nuestra razón de vivir. Y la palabra dice que apartados de Él, apartados nosotros de Él, nada podemos hacer. Es con Él de la mano. Si estamos mal, Él trae descanso a nuestra vida, y si estamos bien, aumenta nuestro gozo, y bueno, es algo importante. Dice que también fluye de Jesús para nosotros una gracia abundante para cada necesidad. ¿Y cuántos de nosotros hemos encontrado la gracia de Dios en diferentes situaciones de nuestra vida? Donde uno menos esperaba lo atienden, donde uno menos esperaba para uno salió un dinero, de donde uno menos esperaba el diagnóstico del médico cambia. Cuando uno ve, y ustedes lo han escuchado siempre en mi boca decirlo a lo largo de la vida, el Señor llega en el minuto 59. Cuando uno cree que ya no hay esperanza, el Señor llega. Pero saben, a veces también los resultados en nuestra vida no es como nosotros esperamos, porque nosotros a veces oramos y le pedimos a Dios caprichosamente. Entonces queremos algo bajo nuestros caprichos y Dios no responde a nuestros caprichos. Él cumple su voluntad de acuerdo a lo que dice la palabra. ¿Cómo haces tú para saber si algo de lo que tú estás haciendo, una petición, es correcta, sabiendo si lo que tú estás pidiendo está de acuerdo a la palabra? Si no, y si no sabes, pues es porque no has estado leyendo la palabra. En la palabra encontramos la perfecta voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Entonces, si yo voy alineada con la palabra, puedo entrar delante de su Hijo Jesucristo, que sé que es nuestro mensajero en un sentido
como que de perfección, es nuestro mensajero. Y Él va y presenta nuestras peticiones y derrama gracia hacia nosotros. Gracia es gracia, hasta en pequeños detalles. Amén. Dice que del Padre también fluye hacia nosotros algo. Entonces Jesús va y presenta peticiones, y más adelante vamos a ver algo tan hermoso de parte de Dios hacia nosotros por medio de su Hijo, que dice que de parte de Dios fluye hacia nosotros también gracia abundante en toda necesidad. La gracia la manda ¿quién? La manda ya el Padre para que esté sobre nosotros. Y si nosotros nos pusiéramos aquí a comentar cuánta gracia ha habido para nosotros durante todo este tiempo difícil de pandemia, yo creo que todos tendríamos que levantar nuestra mano y decir, todos en este momento podemos decir que la gracia de Dios ha estado a favor de nosotros. Ustedes no lo saben cuántas veces el Señor los habrá guardado de que, no sé, un virus de COVID haya entrado a su cuerpo y el Señor simplemente lo eliminó y uno ni por enterado se dio. Ustedes saben que está escrito sobre nosotros un libro, y que un día va a ser abierto y que un día vamos a poder decir, ¿en serio, Señor, tú ese día me guardaste? Yo ni sabía. Ese día me puse bravísimo porque no pude salir, porque se me dañó, porque no pude viajar, porque ese paseo se dañó, y cuando voy a leer, lo que estaba entendiendo era que el Señor nos había guardado de un accidente y nosotros, mejor dicho, no lo habíamos visto. Ese es el favor y esa es la gracia de Dios. Amén. Cuando nosotros entendemos que la Biblia dice que Jesucristo es el sumo sacerdote, ¿qué significaría para ustedes un sumo sacerdote? Lo más de lo más, un sumo sacerdote. O sea, es el sacerdote de sacerdotes. Si dentro de nosotros como pastores dijéramos, bueno, y también lo dice la palabra, Él es el pastor de pastores. O sea, Él es el sacerdote, el sumo, y dice la palabra que está sentado a la diestra del Padre. Entonces, cuando nosotros podemos entender que estamos a la diestra del Padre juntamente con Cristo, estamos encristados. Esa palabra a mí siempre no sé por qué me imagino a Superman, como con la kriptonita, yo no sé, pero yo me imagino que nosotros estamos, en serio, yo me hago unas telenovelas en la cabeza, pero siento que estamos ahí metidos. Es como si Jesucristo abriera sus brazos y nosotros estamos en Él, estamos cubiertos en Él. Y si nosotros entendiéramos quiénes somos en Cristo, es como si yo fuera así pequeñita, delgadita, flaquita, pero estoy metida en Cristo, y en Cristo Él me abraza y me protege, y a donde Él vaya yo voy ahí cubierta. Y entonces Él me guarda y Él me cuida. El problema está cuando yo abro esas alas que Él tiene y me salgo. Es como si estuviera debajo de un paraguas y me salgo. Pues si me salgo del paraguas me puedo mojar, pero si estoy ahí encristada, estoy siendo ¿qué? Protegida por ese sumo sacerdote. Y Él dice que Él nos cuida como a la niña de sus ojos. Eso somos nosotros para Él. Ahora, ¿cuánto cuida usted un ojo? ¿Sí? Y Él nos cuida así, como la niña de sus ojos. ¿Qué tenemos que estar nosotros? Pues mantenernos ahí guardados, cubiertos, protegidos. Miren lo que dice la palabra en Hebreos 8:1. Dice la palabra, Hebreos 8:1 dice así: el punto principal es el siguiente: tenemos un sumo sacerdote quien se sentó en el lugar de honor a la derecha del trono del Dios majestuoso en el cielo. Y nosotros estamos sentados, dice en Efesios, dice que nosotros estamos sentados en lugares celestiales, a la diestra del Padre. En la historia para los judíos, a la derecha se sienta ¿quién? El hijo preferido, el primogénito, el que está ahí, el primero. Y recuerdan que nosotros estamos en Cristo, somos unas nuevas criaturas y estamos con Él ahí sentados. Entonces Dios es bueno. Como sacerdote, Él no cesa ni un instante por cuidar de ti y por cuidar de mí. Y creo que en esta enseñanza voy a entrar en una parte que a mí se me hace supremamente apasionante. Dice que la idea de intercesor es que Él viene siendo nuestro abogado. Entonces yo quiero que usted en esta noche cambie la palabra intercesor. Intercesor es alguien que intercede, ¿cierto? Nos queda como fácil de entender, pero suena como más fácil para nuestra época un abogado. Entonces, cuando yo les digo que Jesucristo es el abogado, les suena como más chévere de entenderlo que el intercesor.
un abogado baja nuestro nivel. Y un abogado es una persona que cumple con unas ciertas características que nosotros lo vamos a tener en cuenta cuando necesitamos un abogado. Un abogado es alguien que intercede y es alguien que está consolando. Entonces, el abogado tiene varias cosas que necesita cuando va a defender un caso. En Primera de Juan 2:1 dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen, pero si alguno peca, tenemos un abogado que defiende nuestro caso ante el Padre. ¿Quién es nuestro abogado? Que defiende nuestros casos, lo que nosotros tenemos, ¿ante quién? Ante el Padre. O sea que eso habla de que nosotros no podemos presentarnos delante de Dios con nuestro propio conocimiento, sino que necesitamos contratar ¿qué? Un abogado. Lo importante de este abogado es que no nos cobra nada porque ya pagó por las consultas y es más, ya ganó. Amén. O sea, él ya ganó tu caso. El problema es que tú le creas que tienes contratado el mejor abogado. Cuando ustedes miran noticias, ustedes recuerdan el abogado que siempre nombran la política, que contrataron al abogado fulano de tal. Sí, yo ya lo oí. ¿Alguien lo dijo? De la Espriella. Y no es un hombre mayor, ¿no? Uno lo ve que es joven, pero ese tipo yo no sé, pero parece que el tipo es un muy buen abogado. Entonces dice que la Biblia está escrita y nos deja un manual de enseñanzas para que nosotros no pequemos. O sea, la idea del Señor no es que estemos pecando porque tenemos un abogado. Nosotros, los hijos de Dios, debemos pecar por accidente. O sea, se me chispoteó, pero no es porque yo lo esté planeando, ¿ok? Nosotros los hijos, pero dice, pero si alguno ha cometido algún pecado, abogado tenemos ¿con quién? Con Cristo. Ahora, dice que el abogado es una persona que se usa para que esté en una corte de justicia, o sea que es donde se va a dictar una sentencia, así de sencillo. Quiero hacer un pequeño paréntesis por dos cosas que sucedieron ayer y hoy. Una, ayer se me quedó mi celular en un carro de Uber. Antier, no sé. Se me quedó el celular y ustedes saben que ahora en los celulares hay mucha información. Entonces eran dos cosas. Una, pues el costo del celular, y dos, pues la información que ahí tengo. Se perdió el celular, se me quedó en el momento de bajarme. Algo que yo tenía era que Eve me había bajado la aplicación a un iPad, entonces me había quedado WhatsApp en el iPad. Entonces el celular se quedó en el carro y como lo tenía en vibrador, nunca se quedó, no lo escuchaban timbrar. Entonces no lo apagaron, no nada, el celular quedó ahí. Finalmente no encontraban mi clave, no mi contraseña del Gmail, yo no la tenía escrita, no se podía ubicar qué Uber era. Bueno, mejor dicho, el celular prácticamente perdido. Entonces, bueno, finalmente hacia la tarde pudieron hacer el contacto con el Señor. Yo dije, si ese celular aparece, yo le voy a dar una ofrenda, o bueno, una ofrenda no, una bonificación o algo, no sé, una recompensa al Señor de 100,000 pesos. Entonces eso no tenía pues el precio con el costo del celular, la información. Entonces resulta que dado el tiempo el Señor se hizo la comunicación y llevó el celular, o sea el celular apareció. ¿Y cuántos saben que encontrar algo perdido ahorita de un Uber acá en Bogotá? Total, nada que hacerle. El Señor llevó el celular y obviamente él contaba un testimonio y era que había necesitado un dinero porque su esposa estaba enferma. Y entonces él me fue de bendición a mí, yo le fui de bendición a él, los dos nos bendijimos y qué bendición. Pero hoy tuve la oportunidad de coger un taxi y entonces el Señor me contaba, se puso a contarme alguna historia y me dice, imagínense que me pasó algo muy curioso, un señor de un taxi. Dijo, una señora venía y era una fiscal y resulta que la señora tenía que ir a dictar una sentencia. Entonces ella venía hablando por su celular, era el último iPhone, venía hablando por su celular y venía diciéndole a la gente que por favor la esperaran, que era un trancón, que no sé qué, y cuando ella se fue a bajar se le cayó el celular y entonces se le quedó entre el carro. Él dice que él dejó a la señora ahí, él recogió otro pasajero, se fue y empezó a escuchar que algo vibraba y cuando él miró fue que el celular se cayó y se escurrió hacia adelante. Entonces él lo recogió, llevaba otro pasajero, esta fiscal ubicó, lo llamó y le dijo, en su carro se quedó mi celular,
pero por favor, devuélvase. Y él le dijo, yo se lo llevo más tarde, pero yo voy con un pasajero. Dígale a ese señor que yo le doy el doble o el triple de esa carrera, pero que se devuelvan con mi celular, porque ahí tengo, yo no sé qué cantidad de cosas tendría. Él le dice al señor, yo le voy a dar plata, yo me devuelvo con el celular, yo no sé qué, y se devolvió. Cuando se devolvió, la señora sacó y le dio 200.000 pesos, y luego sacó y le dijo, tome otros 100. Dijo, tome otros 100. Dijo, usted no sabe la información que yo tengo en este celular. Eran 300.000 pesos que una fiscal necesitaba porque tenía que ir a dictar un veredicto. Hay momentos en la vida en que cuando yo pienso en que voy a ir primero a dictar una sentencia, voy a dictar una sentencia para bien o para mal de una persona. Y este señor conductor me decía hoy, ella hablaba con un abogado, diciéndoles por favor, tenga la gente ahí, no sé qué. Había un abogado al otro lado que necesitaría defender un caso, ¿sí me entienden? Había en ese momento, lo que dice acá, un abogado se usa en una corte de justicia donde una fiscal o un juez va a dictar algo, es algo importante. Cuando yo sé que tengo que defender un caso, si yo tengo un problema de justicia donde a mí me van a quitar un hijo, yo no voy a ir a conseguir un abogado que sea especialista en economía. Yo consigo un abogado y le digo, perdón, ¿cuál es su especialidad? Y busco un abogado ¿de qué? De familia. Y si es sobre bienes o lo que sea, tiene que ser alguien que se haya especializado en eso. Ese es el abogado. Y cuando nosotros decidimos recibir a ese abogado que nos iba a defender ante el Padre, ese abogado conoce todos los casos. Sabe si es de economía, sabe todo lo de economía, porque la Biblia tiene un 60% donde habla de finanzas, de economía y de todo, pero habla de familia porque dice en ti serán benditas todas las naciones y las familias de la tierra, pero habla de salud porque dice en la cruz ciertamente llevé todas las enfermedades. Entonces cuando yo sé que necesito un abogado que defienda mi caso, en salud, lo tengo a él. Pero si es en economía, lo tengo a él. O sea, tú y yo tenemos el mejor abogado. En él está el mejor médico. En él está el Dios que restaura identidad. En él está el Dios que perdona. O sea, ¿será que este Asprilla, el Aspriella, como sea, no le da ni a los talones? Porque debe saber mucho de leyes, pero no puede ser el que salva todo. Entonces cuando yo logro entender que Jesús es un asistente espectacular el que yo tengo, y aprendo a confiar de que lo que yo le voy a decir a ese abogado va a ser la verdad y nada más que la verdad. ¿Quiénes de los que están aquí han tenido un caso frente a un abogado? ¿Tú? ¿Sí? El abogado, ¿qué es lo que le dice a uno? Mire, yo le tomo el caso, pero usted me tiene que decir la verdad. Dígame todo, si lo mató, si sí fue así, si no fue así. Dígame si usted sí se robó eso o no se lo robó. Dígame si usted abusó de ese niño o no abusó, pero la verdad, para yo saber de qué me voy a coger para poderlo defender. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú y yo llegamos a la presencia del Señor, no le podemos ocultar nada a Él, porque si realmente queremos nosotros recibir la defensoría de ese abogado, él debe conocerlo todo. Usted puede engañar a su papá y a su mamá. Les digo, ¿los puede engañar? Sí. Y uno de papá y de mamá, ¿qué hace? Creer. ¿Usted puede engañar a su esposo o a su esposa? Dígame, ¿usted puede engañarlo? Sí. ¿Usted puede engañar a su jefe? Sí. ¿Usted puede engañar a su empleado? Sí, claro que sí. Pero al abogado de abogados no, porque resulta que él es espíritu también y él sabe tu entrada y conoce tu salida. Y él va a decir, mira, yo te quiero ayudar, pero en serio, pongamos las cartas sobre la mesa. Yo sé lo que tú hiciste. Háblame con la verdad para yo poder ir ante el Padre y empezar a defenderte. Porque ¿qué es lo que hace él? ¿Recuerdan? Él es el abogado. Él es el intercesor, Él es el que cierra la brecha, Él es el puente. Entonces cuando Él va delante del Padre, ¿ustedes recuerdan que hay un acusador? ¿O no sabemos que tenemos un acusador que primero nos dice que hagamos lo malo y después de que hemos hecho lo malo va y nos acusa? ¿Sí es así o no?
Pero si le hemos contado la verdad, dice que el que confiesa su pecado y se aparta, ¿alcanza qué? Misericordia. Entonces el Señor va delante del Padre y le dice, sí, sí, yo sé que Él está diciendo que Sergio hizo esto, que Sergio hizo lo otro. Sí, yo sé, yo ya lo sabía. Entonces no es que al abogado le quede de sorpresa y diga, oiga, Sergio no me contó lo que había hecho y yo no sabía. No, ese abogado lo conoce todo porque todo el tiempo ha estado con Sergio. Es que es lo mejor de todo. Y le dice, papá, sí, pero tú recuerdas que un día yo morí por él y todos sus pecados fueron borrados y fueron limpios. Yo vengo a orar y vengo a interceder y vengo a decirte que juicio no caiga sobre él porque ya lo llevé yo todo. ¿No les parece lindo? Eso nos tiene que acordar que nosotros no estamos solos y que definitivamente el Señor no es deudor de nadie. La palabra lo dice. A Él no se le olvida cuántas veces tú le has servido. A Él no se le olvida a cuántas personas tú has ayudado. A Él no se le olvida todo lo que tú has ofrendado, todo lo que has diezmado. A Él no se le olvida cuando tú has dado de algo que ya no, de algo que ya no tenías. Cuando tú has ayudado a otro hijo de Dios, a Él no se le olvida. A Él nada se le olvida. Y dice que Él no es deudor. O sea que Él sabe pagar bien, pero por favor, Él lo sabe hacer. Entonces dice que Él es ese asistente legal que nosotros tenemos. Es el consejero para la defensa. O sea, Él es el que está ahí defendiéndonos. Tenemos que ir a algún lado a defendernos de algo, de un trabajo, de lo que sea. Y no le ha pasado que muchas veces usted habla cosas que no sabía que eso iba a decir y eran las palabras propicias, porque el Señor llena nuestra boca. El Señor muchas veces habla por nosotros y cuando nosotros vamos a decir algo, yo no pensaba decir eso y era justo como yo me tenía que defender y el Señor dice, deja que yo actúe. Cuando Él actúa, las cosas salen ¿qué? Bien. Él es el que renueva las fuerzas del cansado cuando ya no tiene ni una. ¿Cuántos de los que estamos aquí a veces nos hemos sentido cansados del camino? Yo esa canción de Jesús Adrián Moreno y Romero ya ni la oigo. Yo termina uno llorando y termina ya en el piso, arrastrado, uno cansado del camino, sediento de ti, y uno, ay sí, como una cucaracha ya estripada. Pero no, el Señor ya ha renovado nuestras fuerzas. ¿Cuánto lo creemos? Tenemos que levantarnos creyendo que Dios lo hace una vez, lo hace dos. Dice que Él es uno que socorre. ¿Cuántos han visto al Señor defendiéndonos en el último momento? En el último momento. Única y sencillamente es así. ¿Saben? Cuando a mí me iban a operar de cáncer, la abogada de Compensar se había criado con Mauricio. Mi afiliación al Seguro Social, a Compensar, no la habían hecho de una manera bien. Alguien me ofreció el seguro de Compensar, yo me afilié y esa persona me afilió como si yo estuviera trabajando en una empresa, algo que yo no sabía. Cuando se detecta lo del cáncer, al conjunto fueron a hacer esa afiliación. Y cuando a mí me preguntan qué EPS tiene, Compensar, ¿en qué empresa trabaja usted? Y yo no trabajo, yo estoy en la casa. Sí, pero aquí dice que usted trabaja para tal empresa. Y yo no trabajo para esa empresa. Miraron y era todo el conjunto que lo habían afiliado a ese seguro. Cuando llegó el día que me tenían que autorizar mi cirugía, llegó una abogada de Compensar y cuando Mauricio la vio, dice Mauricio, no, aquí ya estamos bien porque yo me crié con Laura, o sea, Laura es amiga mía. Empezamos a hacer todo el proceso y cuando ella lo vio, hola Mauricio, ¿cómo estás? No sé qué. Y Mauricio, bien, Laura, necesito pedirte un favor, hubo un problema con mi esposa, le contó toda la historia y ella le dijo, mire Mauricio, nosotros fuimos amigos de niños, pero el que usted no conozca la ley no le exime de ella. Y yo soy la abogada de Compensar y por encima mío su esposa no va a ser operada. Dijo, yo no voy a poner en tela de juicio mi empleo. Dijo, y eso que se hicieron en ese conjunto es deshonestidad. Y de parte mía haré todo para que ella no pueda ser operada ni nada. La mejor amiga de infancia. Pero pues estaba haciendo su trabajo. Finalmente nosotros nos metimos en oración con el pastor que teníamos y finalmente salió aprobado algo que autorizan rápido. ¿Qué pasa uno? Una tutela. Y a los 10 días salió el derecho a la vida y falló a favor.
Saben, porque yo sí creo, yo soy una convencida de que nosotros tenemos el mejor abogado del mundo, que cuando el hombre dice no, Dios dice sí, y cuando Dios tiene un propósito, Él lo cumple. ¿Recuerdan? Donde el dedo de Dios apunta, la mano de Dios provee. Y cuando Él dice hay un llamado y yo quiero que eso se haga, Él lo hace. Entonces tú no tienes por qué dudar esta noche de que tú tienes un abogado las 24 horas de tu vida, un abogado que también suple las necesidades de médico, de padre, de esposo, de hermano, de amigo, de compañero, porque es nuestro abogado de día y de noche. Dice que Él gime, el Espíritu Santo gime por nosotros. ¿Con qué? Eso es algo. Gemir es llorar, ¿no es así? Una cosa, ay Señor, si yo te pido. Otra es cuando uno se tira al piso y a uno le dicen esto es de vida o muerte. Mire, usted no es que, ay Señor, por si acaso ahí te pido, pues si quieres, no, gemir es que llorar y sentirlo, y así lo hace el Espíritu Santo lo hace por nosotros. Dice ahora el Señor en su palabra: clama a mí y yo te responderé. ¿Clamar es pedir solamente? No, el clamar lleva consigo que, como de las vísceras, como de adentro, que es esa oración que sale de lo más sentido del corazón, y dice que nuestro abogado las presenta, y del cielo recibimos que gracia y favor, gracia y favor. Habrán veces que lo que le pedimos no es contestado como nosotros queremos, no es. Pero por eso dejaremos de creer en el Señor. De pronto, así como el dicho, no era para usted, no le conviene, deje así. Pasados los años uno entiende, ay Señor, yo sí sabe, no, en ese momento no entendía, pero ahora sí ya sé, porque las cosas no fueron así. Amén. Dice, cuando una persona peca, una persona que es cristiana, Jesús intercede, y entonces hay consuelo en el hecho de que se perdona el pecado y que la sangre de Cristo lava tanto el pecado como su mancha, dejando a la persona limpia. Entonces borra el pecado, pero borra también que la mancha. Eso quiere decir que cuando Dios te ve, no hay ni siquiera la cicatriz. Y si hay algo que mancha horrible es la sangre. La sangre es una mancha terrible de quitar. Y el Señor dice, cuando yo perdono un pecado, dice que los echa al profundo de la mar y que no se acuerda que jamás. Entonces, cuando Jesús es nuestro abogado, le pedimos perdón, le contamos todo lo que hemos hecho, Él va ante el Padre, defiende nuestro caso y Dios no se acuerda de lo que hemos hecho. ¿Y por qué nosotros sí? Porque nosotros estigmatizamos a una persona por lo que la persona hizo, y generalmente decimos, es que yo perdono pero no olvido. ¿Sí tenemos esa palabra? Yo perdono pero no olvido. Y saben, olvidar es olvidar. Olvidar es recordar sin qué, sin dolor. Es que es más, ya ni me acuerdo qué fue lo que esa persona me hizo. Pero saben, a veces mantenemos ese ayayay que la persona me causó, y se nota ¿en dónde? En la mirada, ¿sí? Entonces la mirada es esa ventana que nos muestra si realmente hemos perdonado o si no hemos perdonado. Cuando hay personas que están resentidas con nosotros, generalmente no nos miran a los ojos. ¿Se ha notado? Una persona que está mal con uno no lo mira a los ojos, pero si uno está mal con alguien tampoco mira a los ojos. ¿Cierto? Nos suena bonito cuando alguien no nos mira, pero cuando somos nosotros los que estamos avergonzados tampoco miramos. ¿Saben por qué? Porque se nos olvida que hay un abogado que ha defendido nuestro caso y que va a defender el caso también de las otras personas. Amén. Entonces, si Dios perdona, ¿qué debemos hacer nosotros? Perdonar, decirle, Señor, perdonar no es hasta, yo estoy esperando que el Señor me diga cuándo perdonar. No, perdonar es cuando ya tomo la decisión de perdonar, aunque en los primeros días se sigue sintiendo lo mismo. ¿Quiénes han experimentado empezar a trabajar en caminar en amor? ¿Y es difícil? ¿Sí o no? Es que es tan fácil decirlo, es tan fácil decir voy a caminar en amor. Otra cosa es vivirlo, y otra cosa es cuando dice yo decido perdonar, y al principio ustedes no sienten que toman la decisión de perdonar, pero no les nace hablarle a esa persona, ¿sí? Y mucho menos ir a abrazar.
y mucho menos ir a dar un beso, o mucho menos es que no, yo no te vi, y uno dice no, la persona puede estar molesta o yo evadí mirar a la persona. Entre más tú hagas largo el proceso, más difícil va a ser extender el perdón. Pero cuando yo vuelvo atrás y digo, Señor, tú me has perdonado todo lo que yo he hecho. Es que a diario fallamos, a diario cometemos errores, y si yo entro en la presencia del Señor y le pido perdón, Él ya no se acuerda. Entonces, ¿quién soy yo para no perdonar la ofensa de otro? ¿Quién soy yo? Entonces yo debo ser rápido, ¿para qué? Para perdonar, rápido. Entre más deje pasar los días, más se ahonda y más raíces echa. Entonces yo tengo que todos los días estar, ¿qué? Caminando en amor, caminando en amor. Mire lo que dice la palabra en Primera de Juan, y voy a leer del verso, el capítulo, Primera de Juan, capítulo 5, del verso 3 al 5, dice: amar a Dios significa obedecer sus mandamientos. Diga conmigo, amar a Dios quiere decir que obedezco sus consejos. A veces a cuántas personas les molesta que le digan, es que tiene que hacer caso a lo que yo le digo. Cierto que suena como que hay gente que dice, yo lo único que tengo es que morirme. ¿Lo han escuchado? Lo han dicho, porque se ríen. Es que yo lo único que tengo es que morirme. ¿Saben? El Señor, entonces vamos a cambiar la palabra mandamientos por consejos. ¿Saben qué es la palabra? El consejo de Dios. Entonces, si usted se quiere sentir bajo la ley, como así culpable, entonces dice la palabra, son los mandamientos de Dios, y si yo no cumplo eso, entonces a la paila 80. Pero cuando yo miro la Biblia como el consejo de Dios, el consejo de un padre que no quiere que nada malo me pase. Un buen padre le da un consejo a un hijo, ¿por qué? Porque quiere que le vaya mal, ¿sí o no? En el momento al hijo le molestan los consejos del padre, pero el padre dice, eso que tú estás haciendo, esta tarea yo ya la hice hace años, y te cuento que cuando usted va, yo ya vengo. ¿Sí? Cuando usted está comiendo chicle, yo ya hago bombas. Entonces, uno que quiere evitarle a un hijo, el dolor de la consecuencia, porque les voy a decir algo. Cuando un ladrón se entra a un banco y roba muchos millones, y resulta que por alguna razón de la vida, en cuestión de instantes, alguien le habla del Señor, y el tipo va y se entrega y dice, miren, vengo a decirles que yo me robé el banco, que aquí está todo lo que yo robé y vengo a entregarlo. Entonces le dicen, bueno, bien por usted, porque pues bueno, bien, lo entregó, pero le toca ir a la cárcel porque usted cometió un pecado, un delito, que ese delito como consecuencia trae una condena. Puede que vaya a ser menos, si iban a ser 20 años, se le va a tomar en cuenta que entregó, que hizo, que no sé qué, y en vez de ser 20 son 10. Pero saben, hay consecuencias. ¿Cuántos hemos vivido las consecuencias de tomar malas decisiones? Que a veces nos cuestan, macha, cuando uno dice, si yo hubiera sabido, ay, miren a Nicole diciendo que sí. Yo no sé qué habrá hecho ella con 10 años, ¿no? Dice, sí, no me tomé la sopa y después me tocó doble. Pero les digo algo, toda acción trae una reacción. Créale, pídale perdón a Dios en su infinita misericordia. Él dice, yo ya me olvidé de lo que tú hiciste, no hay condenación, no hay nada, pero hay consecuencias de lo que tú hiciste. Entonces, cuando Él tiene la palabra, Él lo que quiere es evitarnos consecuencias. Yo quiero que vivan una vida abundante, yo quiero que vivan y tengan una vida en bendición, yo quiero que caminen en sanidad divina, yo quiero que tengan una vida plena en las finanzas. Si no cumplimos, si no aceptamos los consejos de Dios, pues asumimos que mis decisiones son las mejores. Y les digo una cosa, las decisiones que tomamos sin el Señor nunca serán las mejores, nunca, nos vamos a equivocar. Dice la palabra, maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces, cuando yo me direcciono mejor por el consejo de Dios, la verdad que las respuestas vienen, la verdad que la respuesta viene. Y dice la palabra, dice, amar a Dios significa obedecer sus mandamientos, y sus mandamientos no son una carga difícil de llevar. O sea, si yo camino en la verdad que Cristo me da, pues no es una carga difícil de llevar, porque entiendo que estoy obedeciendo la palabra y no me cuesta no decir mentiras.
porque siento que soy un nacido de nuevo, porque no es difícil para mí ser un hombre o una mujer infiel, porque no me es difícil llevar una fidelidad en mi vida, porque he obedecido el consejo y la palabra de Dios me dice que si yo miro a una mujer para codiciarla o a un hombre para codiciarlo, entonces ya he ¿qué? Fornicado o adulterado de corazón. Entonces, miren que la ley en el Antiguo Testamento decía que un hombre o una mujer cuando era sorprendido o caía en adulterio lo mataban a piedra. ¿Sí es así o no? Además de que a la persona ofendida le sacaba la piedra, ¿no? Pero literal los mataban a piedra. Pero en el Nuevo Testamento se vuelve un poco más duro. O sea, uno creería que estar bajo la gracia a veces es más fácil que la ley, pero en el Nuevo Testamento el Señor dice, el que mira a un hombre o a una mujer para codiciarla, entonces ya ha caído en adulterio. Si yo quiero entender ese consejo, dijo, pues de ahora en adelante yo, el pastor Corson, en el lugar de su presencia, él dice que él aconseja mucho a los hombres a que un hombre trate de no mirar a las mujeres de la cabeza para arriba. O sea, usted simplemente mire a una mujer, háblele a la cara, dígale lo que le tiene que decir, pero no baje la mirada, no repise, porque en el repisar de pronto encuentra un 90, 60 que se revienta, vienen los pensamientos, viene todo. Entonces el consejo del Señor, ¿qué es? Hagan lo que yo les digo ahí y se van a evitar caer en adulterio. No sean fiadores de nadie y se van a evitar perder amistades. ¿Sí es así o no? O sea, hay tantas cosas que está diciendo la palabra, que dice el Señor en su palabra, mis mandamientos no son una carga difícil de llevar, pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad. Pues todo hijo de Dios vence. Eso quiere decir que nosotros sí podemos vencer cuando Satanás nos tienta. Sí podemos hacerlo, porque Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio ¿qué? Propio. Si tú no tienes dominio propio para algunas áreas de tu vida, mi hermano, bienvenido a un sábado, a un ayuno. Proponemos ayuno y le decimos, esta carne tocó meterla en la olla express, porque está como muy durita y entonces toca ablandarla en la olla express, ¿ok? Entonces dice... pues todo hijo de Dios vence a este mundo de maldad y logramos esa victoria por medio de nuestra fe. ¿Y quién puede ganar esta batalla contra el mundo? Únicamente los que creen que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Cuántos creen que Jesucristo es el Hijo de Dios acá? Yo creo que es el Hijo de Dios. Y si Él es el Hijo, también es mi abogado y es mi intercesor. Y es el que cierra esa brecha, es en quien tenemos victoria. Cuando vemos los momentos difíciles de nuestra vida, levantemos nuestra mirada y digámosle, Señor, ¿de dónde viene mi socorro? De ti, Señor, de ti viene. Pero pongámonos a cuentas con Dios. O sea, pongámonos a cuentas con Dios a través de su Hijo, el abogado. Y si tú tienes algo que hablar con tu abogado, es mejor que lo hagas a tiempo. No como amenaza, sino como prontitud para tu defensa. Abogado tenemos para con Cristo. Dice el Señor en su palabra, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Mía es la venganza, así dice el Señor. Eso lo dice un juez justo. Entonces tranquilos, tranquilos que Dios tiene todo bajo control. ¿Cuántos lo creemos? ¿Sí lo creemos? Vamos a colocarnos en pie y vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios. Dios ha sido bueno, estamos finalizando un año en victoria. ¿Cuántos días nos faltan para acabarse el 2021? ¿Mes? ¿36 días? 36 días, juemacha. ¿Qué tenemos que hacer? Nada, necesito sentarme con mi abogado y decirle, haz de contador porque vamos a tener que mirar cómo están las finanzas. Haz de consejero, haz de todo, porque finalizamos un año en victoria y empezaremos un año en victoria. ¿Lo creemos que Él tiene el control y el cuidado de nosotros? Bueno, vamos a orar. Papito Dios, te damos gracias, Dios. Te damos gracias por ser tú ese ser superior que viendo una brecha para que tú nos pudieras ayudar, para que tú pudieras redimir la humanidad, enviaste a tu Hijo.
Gracias por tu Hijo amado Jesucristo. Gracias porque fue Jesucristo quien unió nuevamente mi vida con la tuya. Tú eres Jesús, es ese puente que yo tengo hoy para poderme acercar a ti. Pero más aún te doy gracias porque hoy te puedo ver como mi abogado. Tú eres el defensor de mi causa. Tú conoces mi entrada, tú conoces mi salida. Tú sabes cuando hemos estado a solas que he podido abrir mi corazón y contarte lo que hay en él. Tú lo conoces todo, tú conoces mis victorias, pero también conoces mis miedos. A veces por ser hijo de Dios me siento como que no puedo hablar de lo que genera cosas en mi vida, miedo, temores. Pero a ti te lo he contado todo, a ti te he dicho todo en lo que he fallado, porque sé que tú eres un hermano comprensivo. Tú, Jesús, comprendes, porque tú caminaste en esta tierra y tú pudiste ver, pero también me dejaste esa fuerza grande que está dentro de mí, que es tu Santo Espíritu. Y ese Espíritu Santo es el que hoy permite que podamos hablar con tanta libertad, porque tú conoces, Señor, mi entrada y mi salida, porque tú conoces mi vida, Señor, porque tú conoces mis luchas, porque tú conoces, Señor, mis victorias. Tú sabes en qué áreas de mi vida me siento tan fuerte, en qué áreas de mi vida por las que yo he pasado, siento que contigo soy más que victoriosa, soy más que victorioso. Pero también, Señor, conoce las áreas que en mi vida quebrantan, Señor, y hacen, Señor, que sufra. Pero gracias porque hoy sé que tengo ese abogado maravilloso, ese Jesús que es mi defensor, ese Jesús que solamente quiere la verdad y nada más que la verdad, porque ya la respuesta y el caso está ganado. Yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque puedo entender que en ti tus mandamientos son consejos y son para que yo tenga una vida plena. Ayúdame, Señor, a que mi fe no falte. Ayúdame, Señor, en mi incredulidad. Ayúdame, Señor, que así como me has ayudado en las áreas que yo creo que soy fuerte, también me estás ayudando en las áreas que me hace falta crecer. Yo te doy gracias, Señor, porque tu Hijo es el que ha vencido al mundo, el que venció al mundo, y que gracias a la sangre que Él vertió por cada uno de nosotros, sabemos que nuestros pecados fueron borrados y aún fue quitada toda mancha. Y por eso hoy nos presentamos delante del Padre sin haber tenido que pagar nada. A nosotros no nos costó nada tener la gracia y tener la salvación, pero a tu Hijo le costó la vida, le costó ser avergonzado, le costó haber llevado en esa cruz toda enfermedad. Y por eso en el nombre de Jesús toda enfermedad en este momento se seca, porque esa enfermedad fue ya quemada, fue llevada en un madero. Y nosotros, Señor, declaramos sanidad en este momento. Declaramos sanidad, Señor amado, para esta mujer, Señor, de acá de nuestra congregación, para, ¿cómo es que se llama tu mami? Yusmari Morales. Oramos, Señor, por ella. Oramos por esta mujer, Señor, que fue detectada con cáncer de cerebro, Señor, y en este momento ya fue intervenida, Señor amado. Oramos por ella. Sabemos que ella viene de tierras lejanas, Señor, pero es una hija tuya aquí en Colombia. Y oramos, Señor amado, para que en ella se establezca, Señor, el recuerdo que ella ya donde está en esa clínica pueda abrir sus labios y creer, porque para el que le cree todo le es posible. Pero también la palabra dice, Señor, que cuando alguno de nuestros hermanos está en Cristo, una parte del cuerpo está afectado, pero la otra parte, Señor, está sana. Y yo declaro sanidad sobre ella en este momento, Señor amado, allá en la clínica donde ella está, Señor. Nosotros enviamos palabra de sanidad, porque nosotros creemos que ciertamente Jesucristo llevó toda enfermedad clavada, Señor, en un madero, Señor. Toda herida en este momento se seca, Señor. Toda herida en este momento, Señor, en este momento recibe la sanidad de lo alto, Señor amado. Hemos sido cubiertos por tu sangre, Señor. Hemos sido cubiertos, Señor amado. Yo oro, Señor, por toda gastritis, por toda migraña, Señor, por todos los dolores de ovarios, Señor, que puedan haber, por toda enfermedad, Padre Santo, que en este momento hayan personas que en este momento necesitan recibir sanidad, y que cada persona pueda colocarse la mano donde le esté doliendo, Señor, ya sea la cabeza, ya sea el estómago,
problemas de colon, Señor amado, aún, Señor, si son enfermedades mentales como depresión, angustia, Señor amado, problemas de identidad que puedan haber en nuestros jóvenes, Señor. Padre, tú todo lo llevaste clavado en una cruz, Señor amado. Todo espíritu de fornicación en este momento queda anulado, Señor, y sé que es restablecida, Señor, la comunicación entre nosotros y el Padre por lo que tu Hijo Jesucristo hizo en la cruz. Declaramos sanidad, Señor amado. Tú nos conoces, Señor, tú sabes que parte del cuerpo puede no estar funcionando y tú vienes para hacer las cosas nuevas, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a crecer en fe. Padre, yo te doy gracias, Señor. Soy una convencida, Señor, soy un reflejo de tu gloria, Señor amado. Soy un ejemplo vivo de que cuando tú quieres dar vida, Señor, tú la das. Y así como tú lo hiciste conmigo, Señor, lo haces con todo aquel que quiere creer, Señor, que tú lo puedes hacer. Y yo te doy gracias porque tu palabra dice, Señor, que los hijos de Dios estamos destinados para tener largura de días y cumplir el propósito que tú has establecido con cada uno de nosotros. Papito Dios, yo te doy gracias, Señor. Yo te doy gracias y yo te doy gracias y te bendigo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Nosotros oramos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, 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 amén. Familia virtual, sean todos grandemente bendecidos. ¿Alguna persona que nos esté acompañando por primera vez hoy acá? ¿Alguna persona? ¿Todos son de casa? Bueno, tengan todos una feliz noche, pueden irse a descansar, bien arrunchaditos. Los quiero muchísimo. Bendiciones, familia.